Gracias, buenas noches. Esta noche estamos con ustedes nuevamente grabando las clases. Este curso se llama Los Profetas y el Desarrollo del Carácter. El carácter sí importa, el carácter de cada persona es importante. Y los profetas bíblicos siempre dejan un mensaje. La intención es que tú como creyente, como alumno de la Escuela Apostólica Cima de Águilas, eh, puedas reflexionar en torno a tu forma de ser, de tu carácter. Quiero decirte que tú que me oyes, ya sea en este video, en el diferido, tú eres más conocido por tu carácter que por tu complexión, que por tu rostro, incluso que por tu edad, por el color de tu piel. Quiero que sepas algo que casi no tomas en cuenta. La gente te conoce más por tu carácter. Así que el carácter se importa y los profetas bíblicos nos dejan un mensaje que podemos tomar para que nosotros como creyentes modifiquemos o reflexionemos esas partes obtusas de nuestro carácter. Bueno, continúo adelante con los temas. Decía que en la Biblia hay muchos profetas que no se dice el nombre, pero se dice el mensaje. No se dice cómo son nombrados, pero sí la obra que hicieron. Y encontramos un profeta desconocido que reprendió al rey Amasías. Dice el segundo libro de Crónicas 25:15, por esto se encendió la ira de Jehová contra Amasías. Y envió a él un profeta que le dijo, ¿por qué has buscado los dioses de otra nación, que no libraron a su pueblo de tus manos? Bueno, aquí yo encuentro algo muy especial, que está la ira de Jehová. La ira es el enojo, ¿no? Algunos dicen que Dios no se enoja porque Dios es amor. Bueno, yo veo que sí se enoja, ¿cómo no? Eh, y envía juicios, pero en este caso envió un profeta a un rey y le dijo, ¿por qué estás buscando en los dioses de otra nación, no? Entonces, hablándole el profeta estas cosas, ¿sabes qué le respondió el rey? ¿Te han puesto a ti por consejero del rey? Ve la rebeldía del rey, ¿no? Su prepotencia, ¿no? ¿Por qué quieres que te maten, eh? Y el profeta le dijo, bueno, yo sé que Dios ha decretado destruirte. ¿Y por qué has hecho esto? Y no obedeciste mi consejo. Fíjate, ¿no? Este texto habla de dos cosas muy importantes. Amasías salió a la guerra y se volvió a los dioses de los edomitas. Es decir, Amasías va y triunfa en la guerra, derrota con los israelitas a los edomitas, los derrota, ¿no? Los despedaza. Pero ya que los derrotó, ¿sabes qué hizo? Tomó los dioses de los edomitas, ¿verdad? Y los adoró y les quemó incienso. ¿No te parece esto de lo más absurdo? Dice que, segundo de Crónicas 25:11, que esforzándose Amasías sacó a su pueblo y vino al Valle de la Sal y mató a los hijos de Seir 10,000. Fíjate, mató 10,000 paganos impíos. Pero luego de haberlos matado, dice, trajo a los dioses
de ellos, de los hijos de Seir, y los puso delante de sí por dioses, y los adoró, y les quemó incienso. Entonces, pues Dios entra en ira y le manda al profeta y le dice, ¿no? Oye, por qué razón estás reemplazando al Dios vivo y verdadero que te dio la victoria? Pues por esos ídolos, ¿no? Yo no sé si usted conoce algún evangélico que haya recibido la palabra de Dios, que salió de la idolatría, y de repente, después de unos años de ser evangélico, se regresó otra vez a la idolatría del catolicismo. No sé si los conozcan, pero sí me han dicho que ha habido gente así. Yo en lo personal eh, no recuerdo con toda exactitud a alguien así. He conocido católicos que salen de la idolatría y se vuelven a través del evangelio como evangélicos, cristianos, y ahí se quedan. Pero que se regresen, ¿no? Pero eso es lo que hizo Amasías. ¿Qué te parece esa decisión tan absurda, profeta Andrés Lechuga? Sí, efectivamente es una decisión absurda. En palabras del profeta Morris Cerulo, dice que la raíz del pecado está en la voluntad. Entonces puso su libre albedrío y su voluntad en contra de Dios al adorar a esos ídolos, más aún cuando el eterno Dios de Israel le dio la victoria a él sobre sus enemigos. Entonces tenemos que orar que nada influencie nuestra voluntad ni nuestro libre albedrío, porque el enemigo trabaja con seducción o con tormento. Entonces, que Dios nos ampare por la seducción o el tormento y nosotros podamos ser fieles al Dios de Israel, porque Él nos sacó de las tinieblas a la luz admirable de su Hijo Jesucristo y de su reino. Y su reino es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Y Jesucristo vino a darnos una victoria al 100% en la cruz. Y tenemos que estar agradecidos y fieles a Él. Y entonces lo que hizo Amasías fue como una perturbación mental o una locura, un absurdo, porque Dios mostró su poder derrotando a sus enemigos. Y bueno, también la Biblia habla de la apostasía de la iglesia, de cierta parte de la iglesia. Entonces, tenemos que tener cuidado con el problema de la apostasía que ya está en marcha en este mundo actualmente. Y como dijo Cristo, mira que nadie te engañe. Y luego Cristo pregunta, cuando venga el Hijo del Hombre en la tierra, a la tierra, ¿habrá fe? Entonces, tenemos que ser como Esteban, llenos de fe y del Espíritu Santo. Adelante, profeta. Pues sí, concluimos la enseñanza de que pues quizá los edomitas eran muy especiales, pero ¿por qué adorar a sus ídolos, no? Cuán tonto es, cuán absurdo es servir a los dioses de un enemigo derrotado. Y lo más tremendo es que no escuchó al profeta. El profeta fue enviado para decirle, mucho cuidado, ¿cómo haces eso, no? Ahí encontramos una foto de Francisco, el líder católico, pues adorando una virgen, creo que es la de la Caridad del Cobre en Cuba, y le lleva flores y pues no es más que pues una imagen, un muñeco de yeso vestido, ¿no? Aunque le pongan oro y plata, digo, no deja de ser un objeto que no vive. ¿Y usted cree que el Papa no conoce la palabra de Dios? Pero está sirviendo a una apostasía, está sirviendo a un sistema religioso. Y los profetas aquí
estamos para decirle tengan cuidado con no escuchar al siervo de Dios, ¿no? Entonces, vean ustedes, espero que si conocen a alguien que siendo ya cristiano, creyente, bautizado, con su Biblia en mano, y quiera regresar a las prácticas de la idolatría, pues le digan fuertemente, háblenles con autoridad, díganles, no está bien lo que estás haciendo, el Señor te va a reprender, como lo hizo con Amasías, ¿no? Entonces, bueno, aquí está el principio de carácter de la fidelidad a Dios. Vamos a ver esa fidelidad a Dios también en Obed. Obed es un profeta también que aparece en el Antiguo Testamento en esos tiempos. Es prácticamente desconocido, no es un profeta que haya escrito algún libro, pero es un profeta que está en las Escrituras y él les habla de la justicia y de la misericordia que no deben sobrepasar a veces las misiones que tenemos, ¿no? Segunda de Crónicas 28:9 dice, había entonces allí un profeta de Jehová, el cual se llamaba Obed, el cual salió delante del ejército cuando entraba en Samaria y les dijo, he aquí, Jehová el Dios de vuestros padres, por el enojo contra Judá los ha entregado en vuestras manos, y vosotros los habéis matado con ira que ha llegado hasta el cielo. Bueno, recuerdan que decíamos que los reinos se habían dividido y empieza a haber algo así como una guerra civil. Empieza a haber algo así como división del reino. Israel y Judá son los dos reinos que en los tiempos de Salomón con sus hijos se dividieron y vimos que un profeta hizo un acto que tomó la capa y la rompió en trozos y le dio 10 trozos al reino de Israel y Judá se quedó con dos trozos, ¿no? Entonces, ahí está la división del reino. Ahora bien, hay una guerra, una lucha civil entre Israel y Judá y entonces dice la escritura que por el enojo de Dios contra Judá, pues los entregó en manos de Israel. Es decir, había una lucha intestina entre dos facciones del mismo pueblo y Judá perdió la guerra. Y entonces, pues Obed ve cómo los israelitas tratan a sus hermanos de las dos tribus, de Judá y de Manasés, de los levitas, y ve que los tratan sin piedad, ¿no? Entonces, Obed va a interceder por los indefensos, por los cautivos judíos de Judá, y entonces este hecho merece el reconocimiento, les dice, oigan, sean piadosos, no los maltraten como los pueblos paganos, ¿no? Y muchas veces, amados del Señor, hacen falta voces proféticas para indicar el error. El profeta tiene la autoridad para equilibrar un juicio y decir que hay un error para hacer volver del camino del error al camino de Dios, ¿no? Entonces, le dice Obed a los de Israel, dice, ¿para qué los toman por esclavos, por esclavas? Ya en sí ya hay pecado que se estén peleando entre ustedes, ¿no?
¿Cuántas veces encontramos que se pelean las mismas denominaciones cristianas y están los hermanos bautistas contra los pentecostales y dicen que hay herencias y diferencias doctrinales y unos dicen que sí es bueno levantar las manos y otros dicen que no debemos hablar en lenguas y todo este tipo de cosas, ¿no? Y dice, ya hay pecado en eso, ¿no? De estarse peleando. Los cristianos no estamos para combatir diferencias, sino para salir del error. Bueno, resulta que Obed les dice a estos hijos de Israel, a los jefes de Efraín, ¿verdad? Que pues que ayudaran a los pobres cautivos, que tuvieran misericordia. Y entonces los jefes de Efraín tomaron una acción concreta, ¿no? Dice segundo de Crónicas 28, 14 y 15, que se levantaron y tomaron a los cautivos y con los despojos y vistieron a todos los que estaban desnudos entre ellos. Los vistieron y los calzaron, e hicieron que comieran y que bebieran, y los ungieron, y condujeron a los débiles en asnos, y los llevaron hasta Jericó, la ciudad de las palmeras, en presencia de sus hermanos. Fíjate que después de que habló Obed, el profeta tocó la sensibilidad de los jefes de Efraín, que era una de las tribus, y ellos fueron y, como lo acabo de decir, vistieron a los que estaban desnudos, o sea, los habían desnudado, les quitaron los zapatos, no habían comido ni bebido, y ellos fueron y les pusieron zapatos, les dieron de comer, les dieron de beber. Cuando dice los ungieron, quiere decir que los curaron de las heridas, y a los más débiles los llevaron en asnos, o sea, haz de cuenta que los subieron en las ambulancias y se los llevaron hasta Jericó. Es un incidente muy hermoso, lleno de interés, que demuestra que aunque había un periodo de decadencia nacional, había personas que se adherían a la ley de Dios, ¿no? ¿Qué debemos de sacar para el carácter nuestro? Bueno, sin duda el amor y la misericordia, ¿no? La acción de amor es lo que Jesús, nuestro Señor, dice que amemos a nuestros enemigos. Es bien difícil, pero con Cristo todo es posible. La acción de amor a los prisioneros, pues estaba de acuerdo con los principios divinos, ¿no? Sobre la base ética de Cristo, ¿no? Incluso el Señor dice, perdona 70 veces 7. Si tu amigo, tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tienes una ofrenda y vas a entregar la ofrenda a Dios y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, pues primero reconcíliate, ¿verdad? Ya luego presentas tu ofrenda para que haya bendición. Entonces, eso es lo que Jesús enseñó, el amor y la misericordia. ¿Qué les parece? Hermano Andrés, ¿qué nos comenta al respecto? Sí, la justicia de Dios es perfecta, pero Samaria se excedió con Judá. Se excedió, se ensañó, y bueno, el Señor tuvo que mandar al profeta para hacer reflexionar a Samaria, y lo logró, ¿no? Entonces, porque hay palabra para todo Israel, desde Génesis 12, desde antes. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Entonces,
oportunidad o la participación del profeta era muy importante, porque si no se arrepentía, Dios probablemente tenía que tomar también medidas contra Samaria. Ahora, Dios en toda la Biblia va a juzgar a todas las naciones que han ido contra Israel. Va a juzgar a Alemania, va a juzgar a Turquía, va a juzgar a pues los países árabes, a Irán. todos aquellos que han ido contra Judá, contra nuestros hermanos judíos. Dios va a hacer juicio contra ellos. Entonces nosotros tenemos que bendecir a Judá, a los judíos, y tenemos que orar por ellos, porque todavía faltan el tiempo de la angustia de Jacob, y entonces siempre han estado en contra de Israel, pero nosotros tenemos que interceder por Israel, dice el Salmo 122, orar por la paz de Jerusalén. Entonces este profeta cumple el objetivo que Dios tenía de hacer reflexionar a Samaria. Adelante, profeta. Bueno, pues muy, muy interesante que tengamos un carácter misericordioso como el Señor quiere, ¿verdad? Y cuidado con generar agresiones indebidas, ¿no? Contra hermanos del pueblo de Dios, contra Israel y contra cristianos, ¿no? Eso no debe ser. Bueno, encontramos a una profetisa. De repente aparece en las escrituras Hulda la profetisa. Hulda tiene un nombre que significa comadreja, ¿verdad? Eh, muy, muy curioso, ¿verdad? Yo a veces he escuchado que las hermanas, en lugar de decir comadrita, dicen comadreja, ¿verdad? Aquí mi comadreja. Bueno, es una... Pero Hulda significa eso. Ahora vamos a ver quién era Hulda. ¿Qué clase de profecía tenía esta señora, no? Dice que fueron los sacerdotes Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías, 5 sacerdotes, haz de cuenta 5 pastores, 5 hombres que ministran y enseñan la ley del Señor al pueblo. Y van con la profetisa Hulda. Fíjate, los pastores van a consultar a la profetisa Hulda. Y dice que era mujer de Salún, hijo de Ticba, hijo de Archas. Bueno, vean todas las genealogías que tenían. Pero Hulda era guarda de las vestiduras. Fíjate, parece ser que tú dirás, bueno, ¿cómo está eso de que era guarda de las vestiduras? Bueno, el sacerdocio tenía vestiduras sagradas que tenían que estar limpias, planchadas. Ellos usaban, telas especiales de lino fino, togas especiales. Usaban el turín, el tumim, se ponían un pectoral, ¿no? Y entonces ella era la guarda de las vestiduras. Ella vivía en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, es como si dieran el domicilio, dice, y hablaron con ella, ¿no? Vean, un guarda de las vestiduras reales, de las vestiduras sagradas. Vean qué importante es el manto, ¿verdad? De la investidura sacerdotal. Bueno, pues ellos van con Hulda y le preguntan a la esposa de Salum sobre el reinado de Josías. Resulta que Josías se encuentra un libro en el templo, un libro que lo tenían ahí abandonado, lo tenían escondido, qué sé yo. Y dice segundo de Crónicas 34, 26, 28. El rey de Judá os ha enviado a consultar a Jehová y les diréis así. O sea, los sacerdotes le dicen a ella, oye, ¿qué vamos a hacer con este libro?
Y ella les dice, así dice Jehová, Dios de Israel, acerca de las palabras que has escuchado. Por cuanto tu corazón se enterneció y te has humillado ante Ejeloim al escuchar sus palabras contra este lugar y contra sus habitantes, y te humillaste ante mí rasgando tus vestiduras y lloraste ante mí. Yo te he escuchado, dice Jehová. He aquí te reuniré con tus padres, sean recogido en tus sepulcros en paz. Y tus ojos no verán el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre sus habitantes. Y ellos llevaron al rey estas palabras. Ve la profecía tan impactante que ella certifica, este libro que encontraron es genuino. Y también dijo que Dios estaba molesto y que iba a causar la ruina a causa del abandono de la ley. Esos 5 sacerdotes que ya no estaban enseñando la ley porque perdieron el libro, lo escondieron o lo que, van y consultan a Hulda y Hulda les dice, el libro es bueno. El libro es la ley del Señor. Y denle esta palabra al rey, ¿verdad? Como te humillaste, te enterneciste al oír la palabra de Dios, Dios te va a bendecir. Yo, le dice el Señor, traigo un mal sobre este lugar y sus habitantes, pero para ti hay bendición. ¿Por qué? Porque el rey quiso obedecer la palabra de Dios, practicar la palabra de Dios. Si tú lees este pasaje y lo estudias, el rey decretó que había que vivir la palabra de Dios. No basta con leerla, sino debemos estar dispuestos a hacer lo que ella dice, ¿no? Entonces vean ustedes, hay que poner en práctica la palabra de Dios, ¿no? Cuando Hilquías encontró el libro de la ley en el templo, el rey Josías envió sus mensajeros a Hulda. Esto quiere decir que respetaban la palabra profética de la profetisa Hulda y les dice, es tiempo de poner en práctica la palabra de Dios. Lean la palabra de Dios, vivan la palabra de Dios. Una Biblia que no es leída, hermanos, es tan inútil como una Biblia que se ha perdido. En los años que estuve pastoreando, teníamos iglesia y venían familias, y créanme que teníamos un apartado ahí para las Biblias perdidas, las Biblias abandonadas, y algunas estaban ya hasta abandonadas. Y ahí en la oficina había a veces varias Biblias que las perdían los hermanos. Ahí las dejaban. Se les olvidó y ya no pasaban a recogerlas. Pues yo era el pastor y decía, bueno, entonces, ¿dónde leen su Biblia estos hermanos? Como dice ahí la diapositiva, no podemos ver el Facebook durante 3 horas y luego nada más leer la Biblia 3 minutos y vamos a esperar a crecer espiritualmente. Pues no, la Biblia es para leerla, para ponerla en práctica, hermanos. ¿Verdad? Bueno. Ahí se los dejo para los comentarios que hagamos al final de esta noche. Lo que dijo Hulda. Ay, Dios mío. Vamos a ver bueno, perdón, Andrés Lechuga, ¿qué opinas de esto que
¿Qué significa la Biblia? Coméntanos, enséñanos, amado hermano. Sí, la Biblia, la palabra de Dios, se cumplió en el pasado, se cumple en el presente y se cumplirá en el futuro. Y es una palabra poderosa y es una palabra que progresa, y la palabra de Dios es progresiva. Entonces, cuando van a ver a Hulda, Hulda dice que sí, que es la palabra que se tiene que leer, y eso siempre ha pasado porque la decadencia de Israel ha sido por dejar la Biblia de un lado. Lo mismo pasó cuando fueron cautivos a Babilonia, y entonces tuvo que haber una reconstrucción de Jerusalén, se tuvo que de reconstruir los muros de Jerusalén, y celebraron la fiesta de Sucot, y el pueblo estuvo atento a la palabra de Dios. Estuvo atento a la palabra de Dios, que fue lo primero que resaltó de la restauración, fue la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios tiene que ser meditada. Entonces, nosotros tenemos que leer la palabra de Dios. Pues a mí todavía me tocó andar con mi Biblia bajo el brazo y en el morral. Todavía me tocó con mi Biblia bajo el brazo. Pero ahora no sabemos si los congregantes están viendo la Biblia en su celular o están viendo otra cosa. Están chateando. No podemos saber, porque si llevan su Biblia de papel, pues ya la están leyendo, pero no podemos saber. Pero lo único que sé es que tenemos que tener Biblias de papel, porque después el sistema va a borrar todas las Biblias, el Internet va a borrar todas las Biblias, porque el diablo siempre ha odiado la palabra, odiado a los judíos, a los verdaderos cristianos y la naturaleza. En Grecia quemaban Biblias, las Biblias de nuestros hermanos judíos. Entonces, la Biblia ha costado sangre, ha costado mucho tormento por parte de nuestros hermanos judíos. Por eso Pablo predicaba con lo que conocemos como el Antiguo Testamento, que los judíos llaman Tanaj, que es Torah, Nevim, Ketuvim, Tanaj, pero ahora nosotros tenemos ya el cumplimiento en el Nuevo Testamento, y es tiempo de leer bastante, porque hay un poder de distracción tremendo, que tan solo un niño está viendo las caricaturas, y por más que le habla a su mamá, no le hace caso. No le hace caso. Entonces, la distracción en estos tiempos es endurecer el corazón para no buscar de Dios. Es tiempo de volver a leer la Biblia en el papel. Amén. Amén, muchas gracias, Andrés. Este exordio es sumamente importante y es lo que Hulda les dijo y lo que el rey Josías hizo. Volvió a instituir la palabra de Dios. Antiguamente, un rey de Israel, antes de ser consagrado, ser ungido como rey, o después, poco tiempo después de ser ungido, los sacerdotes lo invitaban a escribir la ley de Dios, los libros de Génesis, Éxodo, Números, Deuteronomio, Levítico. Cada rey tenía que escribirlo. Fíjate, era parte de su ordenación como rey. Y quiero decirte que el pastor Lauro Eduardo Ayala, que es un erudito en hebreo, acaba de editar una Biblia diacrónica.
directamente traducida en hebreo para que usted y yo podamos estudiar. Ya está en Amazon esa Biblia, usted la puede solicitar. Y él me dijo, mira, voy a pedir un lote de Biblias. En Amazon debe estar costando como 1,200 y están muy caras. Pero esta Biblia es una verdadera obra de traducción directamente. Él dice las fuentes, los códices sinaítico, todos los códices que él usó para tomarla y nos facilita la comprensión de la palabra de Dios. Pero me dijo, mira, si hay alguien de tus alumnos que quiera, se las puedo conseguir por 700 pesos. La Biblia diacrónica, y es un libro así de grueso y de formato de casi tamaño carta, el A4, y está traducida el Nuevo Testamento del griego directo, y el Antiguo Testamento del Códice Sinaítico, de los rollos del Mar Muerto. Entonces él va tomando las palabras clave y las va traduciendo. Entonces digo, este hombre, mis respetos, este muchacho de veras que esta es la obra que Dios le dio traducirla, ¿no? Entonces, si quieren ustedes la Biblia diacrónica, les voy a mandar un mensaje que él dio el miércoles antepasado. Se los voy a mandar al grupo para que tengan un concepto más claro. Si alguien quiere la Biblia, rápidamente dígame para que le diga yo al pastor Lauro, mira, aquí tienes alguien que quiere la Biblia traducida del hebreo y del griego. Entonces, bueno, adelante. Vamos a ver a Urías. Urías es otro de los profetas de la palabra que está allí. Urías significa luz de Dios. Dice la escritura, hubo también un hombre que profetizaba en nombre de Jehová. ¿Qué hacía Urías? Profetizaba en nombre de Jehová. Urías, el hijo de Semaías de Kiriat Jearim, profetizó contra esta ciudad y contra esta tierra conforme a todas las palabras de Jeremías. Urías era más bien un profeta desconocido. Esto quiere decir que era de la escuela profética de Jeremías. Jeremías también tenía discípulos y a Urías lo ejecutaron por proclamar fielmente la palabra de Dios. Realmente fue alguien que sufrió el martirio por causa de la palabra de Dios. Esto nos muestra que Dios ha tenido otros profetas que están y no se han incluido en la Biblia, ¿verdad? Y a él lo ejecutaron por proclamar fielmente la palabra de Dios. Predijo la ruina del reino de Judá y trató de huir a Egipto, igual que Jeremías. Jeremías huyó a Egipto para escapar de la ira de Joacim. Pero ¿sabes qué hizo el rey Joacim? Lo fue a traer, fue hallado, lo trajeron a Jerusalén y allí fue asesinado. Qué tremendo es que haya esa persecución. Dice que oyeron las palabras de Urías y Joasquín y todos sus príncipes procuraron matarle. Urías tuvo temor, se va a Egipto y envió a hombres. Hasta dice la Biblia quiénes eran: el Tanán, hijo de Acbor, otros hombres a Egipto, y lo traen a la fuerza. Y el rey Joacim
lo mató a espada y lo asesinó. Y vean ustedes, ahí hay un cristiano en manos de el pueblo musulmán. En la foto lo están colgando, lo están torturando por ser un predicador de la palabra de Dios de acuerdo a Jesucristo, ¿no? Y estos hombres pues dicen, no, aquí Alá es Dios y Mahoma es su profeta, y no andes predicando, y los atrapan, los torturan. Y les voy a pasar una foto muy fuerte de personas que por amar a la palabra de Dios fueron quemadas vivas en una iglesia en Nigeria. Son personas que las incineraron encerradas en su iglesia, y esto nos debe hacer valorar, disculpe, la libertad de culto que tenemos. Prediquemos mientras podamos. Prediquemos a Jesucristo donde estamos. Vean ustedes esta catástrofe que hubo en África, donde están ahí, pues, no sé, por lo menos un centenar de muertos, incinerados, murieron dentro de un templo cristiano. Es una foto que sufrió Alex Bachman, un cristiano. Dijo, miren lo que está pasando en África, ¿no? Y nosotros aquí, ¿verdad? Urías fue perseguido por causa de la palabra profética. Hoy día hay también persecución. El rey, los sacerdotes y los falsos profetas se enfurecieron contra alguien que genuinamente predicaba la palabra, ¿no? Entonces, vean ustedes, aquí encontramos una cualidad de carácter. No cualquiera es perseguido por causa de la palabra profética, pero si tú eres perseguida, si alguna vez te señalan, si una persona te traiciona, te dice no eres genuino, eres un remedo, y aunque tú sabes que estás haciendo lo correcto, que estás sirviendo al Señor Jesucristo, no importa lo que te digan ellos. Dice la Escritura, maldigan ellos, pero bendice tú. Jesús también enfureció a los líderes religiosos de su tiempo. Jesús hizo un atado de cuerdas y echó a los cambistas que estaban coludidos con los sacerdotes. Una vez le dijo a sus discípulos, ¿ven este templo? De ningún modo quedará aquí piedra sobre piedra que no sea totalmente derribada. ¿Qué te parece? Bueno, vamos a dar aquí un corte para escuchar los comentarios de los hermanos y hermanas, y vamos a finalizar la presentación. Y luego yo creo que vemos otro par de profetas más del Antiguo Testamento. Bien, ahora es el tiempo de comentar, de platicar. ¿Quién quiere hacer algún comentario sobre lo que vio Hulda, lo que acabamos de ver con Díaz? Pastor, Aquí está la pastora Anita levantando la mano. Adelante, Anita. Sí, pastor, muy buenas noches, profeta. A mí me asombra de esta profetisa Hilda, que era